señor subsecretario. Por favor. Muy buenas noches a todas y todos. Vamos a iniciar con nuestra conferencia vespertina número 85, la que tenemos el día de hoy, y estamos cumpliendo ya el día número 62 de nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia. Vamos a ver cómo están las cifras para este día. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de la pandemia, es decir, el panorama internacional, un punto porcentual menos, 24% la pandemia activa en el mundo, de la cual, como ya lo venimos viendo desde hace ya prácticamente, vamos a cumplir el mes, en el cual la región de las Américas es la que concentra la mayoría de los casos activos, es decir, en los últimos 14 días, más sin embargo, la proporción de estos casos para las Américas ha estado siempre rondeando el 50% en relación a cómo se distribuyen todos estos casos en las diferentes regiones. Continente europeo, aunque una reducción pequeña, pero se ha mantenido en esa tendencia de disminuir cada día su carga acumulada reciente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, actualizamos los números para el día de hoy. 215.656 las personas que ingresaron a protocolo de estudio, de las cuales 118.137 tienen ya un resultado negativo, es decir, no tenían o no se evidenció la presencia del virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero en 65.856 personas sí, es decir, dieron positivo a la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y por lo tanto son casos confirmados de COVID-19, que es la enfermedad que produce este virus. Una quinta parte, poquito más de una quinta parte, es la epidemia activa en México, que son precisamente estos 14.253 casos confirmados. Y dentro del grupo precisamente de casos confirmados también están las lamentables defunciones que al día de hoy acumulan 7.179. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente el mapa por entidad federativa de la carga acumulada. En este caso, más del 80% de las entidades federativas tienen más de 500 casos acumulados. El día de hoy se suma un estado más a los estados que tienen el mayor nivel o el mayor rango, en este caso más de 3.000 casos, que es Tabasco. Ya teníamos a la Ciudad de México, el Estado de México y a Baja California en este rango, y hoy día se suma un cuarto. 51.5 es la incidencia a nivel nacional por 100.000 habitantes. En la siguiente diapositiva veremos el orden descendente para poder ubicar rápidamente las entidades federativas que están con la mayor carga de enfermedad. Ahí vemos cómo Tabasco se sumó a este rango de 3.000 o más casos, y las entidades que están todavía con la menor carga acumulada. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí la carga de los últimos 14 días, es decir, la epidemia activa. Y aquí es al revés, menos de 80% de las entidades federativas tienen menos de 500 casos. 80% de las entidades federativas tienen menos de 500 casos. Esta es la epidemia activa, y solo un estado es el que se ingresa a este rango máximo, que es de 3.000 o más casos, ¿no? 14.253, decíamos, los casos confirmados en los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva vemos precisamente nuevamente en orden descendente cómo están ubicados las entidades federativas. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí la tasa de incidencia acumulada de la epidemia activa en México, 11.1 por 100.000 habitantes, pero esto se distribuye dependiendo de cada una de las entidades federativas, cómo se encuentra la transmisión, cómo se encuentra la dispersión, en este caso del virus. Los colores más oscuros, ya sabemos, son las entidades que presentan esta mayor transmisión y que además entonces representan las entidades con mayor actividad en la fase activa de la epidemia, dado que este mapa está trabajado con los datos de los últimos 14 días, del 10 al 23 de mayo. En la siguiente diapositiva vemos el orden
descendente también para poder ubicarlos. Vemos un crecimiento importante en el caso de la Ciudad de México. Vemos que Tabasco ocupa el segundo lugar y prácticamente Yucatán y Baja California en un mismo nivel. Recordando que cuando lo vemos en base poblacional sí podemos hacer una comparación entre entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución de cómo han ocurrido las defunciones. Precisamente están ordenadas por fecha en que sucedió la defunción y podemos ver también en qué fechas estamos o tenemos aún defunciones que están pendientes de ser confirmadas, tienen una muestra de laboratorio, estamos esperando el resultado. Y vemos que la mayoría de estas sospechosas están precisamente en los últimos días de la curva, que es debido al proceso de confirmación de los laboratorios. En la siguiente diapositiva veremos también esta distribución, pero ahora por entidad federativa, para poder notar cuál es la carga de las defunciones en función de cada entidad y también la expectativa que podemos tener en base al color naranja claro de estas 781 defunciones aún sospechosas, donde podrían estar confirmándose en los siguientes días y por lo tanto incrementando la cantidad para cada una de las entidades. En la siguiente diapositiva, nuestra curva epidémica que actualizamos todos los días, vemos la tendencia aún francamente ascendente. Vemos los casos confirmados, así también como los sospechosos, recordando que la mayoría de estos sospechosos, estamos hablando casi el 55% de ellos, se encuentran precisamente en los dos estados con mayor transmisión en los últimos días, que son la Ciudad de México y el Estado de México. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada confirmada. El incremento de las últimas 24 horas fue el 5.3%, que representa 3.329 casos. Si vemos las barras de color naranja en la parte inferior, veremos que precisamente es la barra más alta que tenemos hasta el momento. El día de hoy superamos los 3.000 casos confirmados y como ya lo veníamos diciendo en la semana, es algo que se está esperando en función que, además de los estados que ya estaban llegando o pasando sus picos epidémicos, se van ahora sumando los estados que empiezan a entrar a sus curvas ascendentes. Por lo tanto, la suma de todos estos a nivel nacional, cada día esperamos que nos estén dando números mayores que los anteriores.